llegando. Ya, voy a emitir todo. He quedado explicando acá la circulación mayor con todos los detalles. Necesito bonito tomar la lección muy bien, ¿no es cierto? La circulación, cómo se da y todo ese tipo de cosas. Vamos, hoy día, en la mañana no sé por qué estoy tan chueco con este cursor y al poner la pantalla. En la noche sí estar más firme, sí estar más firme mi brazo. Bueno, la circulación mayor, habíamos dicho que el inicio de la circulación mayor es en el ventrículo izquierdo y el fin de la circulación mayor es en aurícula derecha. Entonces, el inicio de la circulación menor va a dar lugar en el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale las válvulas sigmoideas pulmonares, ¿no es cierto? Dando inicio a una arteria que es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar, ¿qué pasa? Se divide luego y va hacia cada uno de los pulmones. Va hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces se divide en dos y nos está dando aquí. Nos encontramos en el pulmón, ¿sí? Nos encontramos en el pulmón. ¿Por qué es importante la circulación menor? Porque de aquí salió sangre de la circulación, ¿sí? Se fue mayoritariamente esta sangre con CO2 y se va hacia el pulmón. ¿Qué va a pasar con esta sangre? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta sangre que llega al pulmón? Voy a hacer como si fuera aquí un poco más grande. Aquí nos vamos a encontrar igualito, tal como como veníamos en la circulación mayor. Nos vamos a encontrar con los capilares. Claro, los vasos sanguíneos se van dividiendo y se van haciendo mucho más delgaditos, ¿sí? Mucho más delgados. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un capilar, está llegando el capilar. ¿El capilar qué capilar sería? Capilar arterial, ¿sí? El capilar arterial, porque está viniendo de la arteria pulmonar. Claro que lleva sangre mayoritariamente ¿con qué? Con CO2. Entonces, aquí tenemos mayoritariamente sangre con CO2, está viniendo el capilar arterial. Aquí nos encontramos con una estructura que lo seguiremos estudiando en la parte pulmonar, que es el alveolo pulmonar, ¿sí? Entonces, este CO2 llega acá, tiene que difundir. Bueno, eso ya los aspectos de esa difusión de los gases lo veremos en la parte pulmonar, pero el CO2 se va acá, al alveolo. Y luego, ¿qué va a pasar con este CO2? El CO2 es expulsado al medio externo a través de nuestra expiración. Salió el CO2. Entonces, como no solamente expiramos, sino también, ¿qué hacemos? Inspiramos, cogemos aire, ¿sí? Cogemos aire, y dentro del aire nosotros necesitamos que entre el oxígeno. Entonces se va el oxígeno, ¿sí? Ingresó el oxígeno al alveolo. Entonces aquí ya a continuación ya no es capilar arterial, sino que ¿qué capilar será? Será el capilar venoso, ¿no es cierto? El oxígeno del alveolo difunde hacia el capilar, ¿sí? Hacia el capilar venoso. El capilar, como se dice, se va formando capilares delgaditos, ¿no es cierto?, pequeños, luego se van formando vénulas, se van formando venas más grandes, y luego, ¿sí? Voy a poner con otro color acá, ¿sí? Voy a poner con este de acá, ¿sí? Se formaron las capilares, las vénulas, y luego, ¿estas a dónde se van a ir? Se forman 4 venas pulmonares, ¿sí? 4 venas pulmonares, 2 que vienen del pulmón derecho, ¿y no es cierto? Y 2 que vienen
del pulmón izquierdo, ¿sí? ¿Sí? Vienen trayendo mayoritariamente, ¿qué? Sangre con oxígeno. Y llegan a la aurícula izquierda, en donde da el fin a la circulación menor. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí complementamos lo que era circulación mayor y lo que era circulación menor. Sí, vamos complementando entre los diferentes aspectos, circulación mayor y circulación menor. Claro que esto es totalmente constante, ¿no es cierto? Bueno, ya vimos anteriormente esto. Eh, sí, sí, entonces, circulación mayor y circulación menor. Vamos pasando un poquito de diapositivas de lo que ustedes ya vieron, ya estudiaron, trajeron el día de ayer, muchos expusieron inclusive lo que es el corazón, la estructura, el riego a través del corazón, el miocardio y su riego sanguíneo, el sistema cardíaco de conducción y el control extrínseco de la actividad del corazón. Entonces el corazón, como ya bien me explicaron ustedes, es ese órgano hueco, musculoso, que básicamente se va a encontrar en donde se encuentra, aquí tenemos en el mediastino anterior, a los lados de los pulmones, sobre este músculo que es el diafragma, protegido por el pericardio, y no es cierto, sostenido por los grandes vasos que son las arterias y venas, y no es cierto que tenemos la aorta, la vena cava, sí, protegida. Muy protegida también hay una grasa pericárdica que le está protegiendo, y no es cierto, para cualquier cosa. Vean esa disposición que tiene, esa disposición cónica, ¿no es cierto? Esa disposición cónica, ¿sí? Esa disposición cónica, la base hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, y el vértice o punta del corazón hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa disposición, cubierto por la parte de parrilla costal, tiende a irse hacia el lado izquierdo, como dijo la descripción, pero más que todo hacia el lado izquierdo, lo que se dirige es la punta del corazón, ¿sí? Fíjense que tiene diferentes capas, diferentes estructuras. Esta capa de miocardio, vean, gigante el miocardio en los ventrículos. Mientras tanto que en las aurículas el miocardio es bastante delgado. Sí, es bastante delgado. Entonces se encuentran las válvulas que me decían que se encuentran entre cada una de las estructuras, los músculos papilares que se encuentran en los ventrículos, que son parte fundamental. Esquemáticamente, y no es cierto, la arteria aorta, como sale, aurícula, ahí están los 4 orificios de entrada de la aurícula proveniente de las venas pulmonares, la válvula mitral, ¿sí? La válvula mitral que nos dijeron, ventrículo izquierdo, válvula sigmoide o semilunar aórtica, e inicia la arteria aorta. Igual la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, la válvula tricúspide, ventrículo derecho, la válvula sigmoidea o semilunar pulmonar y el inicio de la arteria pulmonar, ¿sí? Compaginando con lo que es circulación menor, circulación mayor, que básicamente. Las válvulas cardíacas, que son membranas blanquecinas, delgadas, de tejido conductivo, flexibles, cuyo borde libre es irregular, ¿sí? Y se clasifica de acuerdo al número de valvas. Aquí está 1 y 2 valvas, será válvula mitral, ¿no es cierto? La válvula tricúspide, 1, 2, 3 valvas o tricúspides, tricúspide. Y estas válvulas semilunar o sigmoides que se llaman, que son de la salida de los ventrículos, tanto la aórtica como la pulmonar. Fíjense las válvulas, cómo funcionan, son como una especie de paracaídas, ¿sí? Esta es una válvula, ¿no es cierto? Son como una especie de paracaídas. Si no tuvieran esto lo que le sostiene ahí, imagínense la válvula que hiciera, evertiera. ¿Qué quiere decir de evertir? Se fuera saliendo, ¡plac!, se fuera para arriba, ¿no es cierto?, cuando se contrae, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la válvula? Se abre y gracias a esas estructuras se mantiene ahí, ¿sí? Ahí tenemos los músculos parapilares, las cuerdas tendinosas que se llaman estas de acá, las que sostienen para que la válvula no se vaya al otro lado, ¿no es cierto? Podría evertir. Y el funcionamiento de las válvulas, mientras unas válvulas se están abriendo, las otras están cerradas.
Eso veremos cuando veamos lo que es parte de sístole y diástole. Las unas se abren, las otras se cierran. Las otras se abren, las otras se cierran. Sí, es sístole, diástole, es parte del ciclo cardíaco que lo vamos a ir viendo paulatinamente. La constitución anatómica del corazón, solamente recordarles de lo que ustedes hablaron. El endocardio es la capa más interna, el miocardio la parte muscular, ¿sí? La parte muscular. Y en la parte externa tenemos el pericardio con su líquido pericárdico, y no es cierto que es una parte protectora, hablemos en sí. La circulación que ya habíamos hablado también, circulación mayor, circulación menor, ¿sí? Circulación menor, que son las que ya habíamos hablado, hemos visto los diferentes aspectos. ¿Es constante? Sí, fíjense. Bonita pregunta de la circulación mayor. ¿Cómo se forma ATP gracias a la circulación mayor? Sí, una bonita pregunta en donde tenemos que ya ir compaginando todos los conceptos que venimos realizando desde las primeras clases cuando hablábamos de sistemas energéticos, ¿sí? Circulación mayor, veamos viendo. Entonces, fíjense, esta comparación entre el miocardio del músculo esquelético, entre el miocardio y el músculo esquelético. Músculo esquelético, este de acá, ¿se acuerdan? Estrías transversales, núcleos superficiales, multinucleado, la fibra muscular o los denominados miocitos que tenemos. Y fíjense el músculo cardíaco. El músculo cardíaco igual, multinucleado, discos intercalados, ¿sí? Los discos intercalados que tienen, digamos en sí, o los hitos de unión, ¿sí? Tiene estrías transversales, pero también tiene esto de aquí. Voy a ponerlo con azul, ¿sí? Que son los discos intercalados, ¿sí? ¿Qué hacen estos discos intercalados? Que se mueva el miocardio todo al mismo tiempo, ¿sí? Si no, imagínense unas fibras moviéndose un momento y otras otro momento, ¿sí? Básicamente provocarían un ritmo anormal en el corazón, ¿sí? Miocardio, músculo cardíaco, muy fuerte, imagínense cuánto tiene que latir. Y como tiene que latir mucho, ¿sí? Necesita bastante sangre, bastantes nutrientes. Y dentro de necesitar bastantes nutrientes, bastante sangre, este miocardio, fíjense que recibe sangre directamente de la arteria aorta. Apenas nace la aorta, nacen estas dos arterias, ¿sí? Que las podemos ver aquí. Apenas nace la aorta, nacen estas arterias. Sí, esta aorta que está saliendo con bastante oxígeno, ¿sí? Y que le va a dar gracias a estas arterias coronarias, ¿sí? Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, los principales ramos, y luego se van dividiendo en múltiples ramos muy pequeñitos, digamos en sí, para dar lo que es la sangre, y no es cierto, la arteria coronaria derecha se está dividiéndose en arteria marginal y en arteria interventricular posterior, y mientras tanto que la arteria coronaria izquierda, sus ramos principales, se está hablando de la arteria circunfleja y de la arteria interventricular anterior, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estas arterias? ¿Sí? La importancia radica en que lleva el oxígeno y nutrientes a todas las células del miocardio. Entonces, si es tan importante esta arteria, ¿qué pasará con esta arteria si ocurre alguna situación forzosa, digamos en sí? Aquí, siempre cuando hablamos de corazón, hay que hablar, si yo tengo la luz de una arteria puede taponarse. Puede taponarse y por eso es que tanto se tiene miedo y formar una placa de que se denomina de aterosclerosis. Una placa de ateroma, ¿y no es cierto?, se forma y uno de los desencadenantes de esa formación de placa de ateroma va a ser básicamente el colesterol. Y dentro del colesterol denominamos el colesterol malo, el LDL, le consideramos malo porque tiene esa predisposición de irse a pegar a las paredes de los vasos sanguíneos y tiene mucha, digamos en sí, tiene mucha afinidad por irse a los vasos de las arterias coronarias, ¿sí? De irse a los vasos de las arterias coronarias. Fíjense ustedes
¿Qué pasa aquí? Se está formando la placa de ateroma. Y cada vez que va formándose la placa de ateroma, fíjense cómo hay una resistencia a que fluya este líquido de la sangre, a que fluya la sangre. Fíjense, cada vez es más cortito el espacio. Entonces, esta placa de ateroma puede en un momento dado hacer esto. ¿Qué hacer? Taponar totalmente el paso. Si tapona totalmente el paso, ¿qué pasará con esta sangre? Se queda aquí, no puede pasar. ¿Y qué pasa con el tejido que se encuentra en la parte distal? En esta parte de acá, ¿qué pasa con el tejido? No hay oxígeno, ¿sí? Cero oxígeno, cero nutrientes. Y si no hay oxígeno, no hay nutrientes en las células, ¿qué pasa a esas células? Esas células pueden morir, necrosarse. Entonces, a esto es lo que se denomina un infarto. ¿Sí? Un infarto cardíaco, digamos en sí. Una de las principales, por eso siempre se habla de que, no, ¿cómo estará tu colesterol? No, tu colesterol, si está muy alto, tu colesterol te puede dar un infarto. Pero hay que ver qué fracción del colesterol, porque fíjense que el colesterol nos ayuda hasta a formar hormonas, ¿sí? Las membranas celulares, nos ayuda el colesterol. Pero esa fracción mala del colesterol, que es la molécula LDL, ¿sí? Bueno, no mala. Lo malo es tener en niveles muy altos, ¿no es cierto? Porque cumple su función esta molécula de colesterol. Se dice que por eso se le dice colesterol malo, LDL, densi, no, perdón, LDL, sí, perdón, me confundí, LDL, ¿sí? Mientras tanto que el colesterol bueno, que se dice que el colesterol protector es el HDL, lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Lipoproteínas de alta densidad, y estas son lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Mientras tanto que esta LDL, ¿qué hace? Es como si le recogiera a este colesterol que se está queriendo quedar aquí, queriendo formar una placa de ateroma, y le va llevando normalmente a la circulación. Entonces, por eso dicen que este es el colesterol bueno, el colesterol protector, dice. Y le dicen el colesterol malo, ¿sí? El colesterol malo, el colesterol que va a formar placa de ateroma. Por supuesto que va a formar placa de ateroma si tenemos los niveles demasiado elevados, ¿sí? Si tenemos los niveles demasiado elevados, claro que nos va a dar este tipo de problemas. Y básicamente hay esa afinidad del colesterol sobre las arterias del corazón, ¿sí? De irse a pegar en cualquier arteria grande, ¿no es cierto? Tienen que irse a pegar en esas arterias pequeñas del corazón. Y ahí se producen los infartos cardíacos. ¿Por qué? Porque hay la falta de oxigenación y de nutrientes. Lastimosamente, este colesterol, este HDL, está en mayor cantidad en las grasas saturadas. O sea, mientras más le saturamos a una grasa, o sea, mientras más le freímos, ¿no es cierto? Mientras más le freímos al aceite, más saturamos ese aceite, ¿sí? Entonces, por eso dice, no, dejen las papas fritas, dejen las grasas saturadas, dejen los aceites y todo ese tipo de circunstancias, porque vamos a tener mayor predisposición de que se forme este LDL. Y mientras tanto que las grasas buenas, como se las consideran los HDL, van a estar básicamente más en grasas no saturadas y grasas de origen vegetal, ¿sí? Entonces, por eso se habla del aceite de oliva como un factor protector, y no es cierto que pongan en ensaladas las aceitunas, las nueces, la parte del omega en los pescados, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas encontramos grasas buenas, ¿no? Entre paréntesis, grasas buenas. Toda grasa es buena, ¿no es cierto? Para nuestro organismo, siempre que no sea en exceso, ¿sí? Porque necesitamos la grasa como parte de materia prima para la parte energética, aislante térmico, para la producción de hormonas, para la estabilidad de la membrana celular. Entonces necesitamos el colesterol, pero lo malo está en la elevación. Entonces, fíjense cómo este corazón necesita flujo directo de sangre, ¿sí? Necesita flujo directo de sangre, que es básicamente parte fundamental, ¿sí? Parte fundamental. Entonces, tal como da sangre, pero también tiene que regresar. Esta es una bonita imagen de Netter, es un atlas de anatomía
muy visual, digamos en sí, en donde se le ve al corazón. Bueno, pueden ustedes describir la forma cónica del corazón. ¿Qué cavidad será esta de aquí que estoy poniendo con una X? ¿Qué cavidad será? ¿Y por qué me dicen que es tal cavidad? Sí, María José, ¿qué cavidad es esta de acá? Cavidad cardíaca. ¿Qué cavidad cardíaca es esa de ahí? Profe, ¿es el ventrículo izquierdo? No, aurícula izquierda. ¿Por qué dice Joana eso? Porque en la parte izquierda es la parte más grande del corazón y esta es mayor que la otra. ¿Ya? Bueno, podría ser una razón, pero yo le doy otra razón, Joana, para pensar que Por la, tengo 1, 2, 3 y 4 orificios de entrada de sangre. Si yo me imagino unos 4 orificios de entrada de sangre, yo me voy hacia, que es la aurícula la aurícula izquierda, ¿y no es cierto? Claro que usted ve que está más grande, fíjense, la punta del corazón también como que se va más hacia la parte izquierda, ¿no es cierto? Sí, porque es más grande esta parte del corazón, ¿sí? Entonces, yo me voy, y aquí sería la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque tengo la entrada de la vena cava superior y la entrada de la vena cava inferior, las estructuras, ¿no es cierto? Sí, entonces ya podemos irles distinguiendo. Eso tienen que saberlo ustedes bien la parte anatómica. Bueno, la formación de las venas coronarias, que también son esenciales, fíjense, cómo vamos terminando con raíces muy delgaditas, ¿y no es cierto?, de las arterias coronarias. Y fíjense que luego se forman lo que son las venas coronarias. Y estas venas coronarias, si ustedes se fijan, ¿en dónde están? Se están confluyendo dos venas grandes, ¿sí? Las venas coronarias. ¿Y en dónde terminan? Terminan en la aurícula derecha, ¿sí? Como donde deberían terminar, ¿no es cierto? Y el corazón también tiene su sistema de conducción eléctrica propia del corazón. Digamos en sí, tiene su planta de energía eléctrica propia, el corazón. A eso se le denomina sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? El sistema de conducción eléctrica del corazón es como si yo iniciara mi conexión eléctrica en el nódulo sinoauricular que se encuentra en la aurícula derecha. Luego, esta información pasa al nódulo aurículo-ventricular, al fascículo aurículo-ventricular, y luego va a terminar en las ramas del fascículo y en las fibras de Purkinje. ¿Cuál es la importancia de este sistema de conducción eléctrica del corazón? Es que, como les dije anteriormente, tener su planta propia de energía. O sea que si no recibe una estimulación, el corazón, ¿qué puede hacer? Puede seguir latiendo. Nosotros en la universidad sabíamos, bueno, en mis tiempos se practicaba mucho con animales y dentro de eso sabíamos coger a las ranas y sabíamos hacer una disección a las ranas y sacar el corazón de la rana y el corazón seguía latiendo. Eso, ¿por qué se daba que el corazón seguía latiendo? Seguía latiendo porque tenía su sistema de conducción eléctrica propia del corazón. Pero es claro que es limitado, y no es cierto, es limitado mientras no tenga sangre que ingrese y todo ese tipo de cosas, pero es un sistema de conducción eléctrica y es el que le da el ritmo al corazón. ¿Puede fallar este sistema de conducción eléctrica? Por supuesto que puede fallar. Y si falla este sistema de conducción eléctrica, es una de las causas para que se den arritmias cardíacas. E inclusive que tengan que ponerle un marcapasos, ¿para qué? Para que marque el ritmo del corazón normal que sería. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que el sistema de conducción juega un papel fundamental. Y bueno, creo que todos estamos medio en el mundo, sí leemos el periódico. Hubo una gran matanza en, la cárcel, ¿no es cierto?, de acá de Turi, ¿no? Dentro de eso circularon por redes sociales un montón de imágenes macabras, ¿no es cierto?, que hasta jugaban fútbol con una cabeza, ¿ya? Pero una de esas imágenes macabras que mandaban ellos era de un corazón latiendo, ¿sí? Y ellos decían, ve, todavía sigue viviendo, síguele matando al cuerpo porque el corazón sigue latiendo, ¿sí? No es eso, sino es justamente ahí se da esa respuesta de ese sistema de conducción eléctrica que tiene el corazón y por eso, como decir, tiene su propia planta eléctrica que le permite hacer unos cuantos latidos y manejar el ritmo, ¿sí? El ritmo del corazón, ¿sí? Entonces, juega un papel fundamental
dentro de mantener el ritmo cardíaco, ¿sí? Por eso es que la conducción eléctrica primero sale del nódulo sinoauricular y después va descendiendo completamente hasta, fíjense hasta dónde termina, hasta la punta del corazón. Entonces se maneja lo que es la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Entonces, estas características que hemos venido hablando desde el día de ayer del corazón, vamos a manejar de manera sincrónica en este momento. Como quien, yo siempre les digo que vamos haciendo gráficos, que vamos haciendo diferentes estrategias para irnos aprendiendo inclusive hasta los nombres. Entonces, en este momento, ustedes van a tener la hora y media para realizar dibujos, esquemas de la parte anatómica del corazón y circulación mayor y circulación menor, ¿sí? Entonces vamos a realizar esquemas del corazón, estructura, arterias coronarias, o sea, todo lo que ustedes investigaron antes de lo que hemos tratado de ir complementando acá en clase como aspectos fundamentales para ir comprendiendo la parte fisiológica, lo vamos a hacer. Ya saben el modo cómo trabajamos, ¿no es cierto? Ustedes van a trabajar y yo les voy a dejar abierto una parte de virtual para que ustedes puedan tomarle una foto. No quiero, yo sé que van a decir unos, yo no soy buen dibujante, yo no sé, yo sé que no soy, que no todos somos buenos dibujantes. Yo también soy pésimo dibujante, ¿no es cierto? Si me ponen, pero tratemos de esquematizar. Por eso yo, ¿qué les hice? Les traté de hacer un cuadrado al corazón para decir que es aurícula derecha, aurícula izquierda y las características de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esquematicemos uno. Tratemos de irnos acordando los nombres y poniendo los nombres que son. Porque yo sé que les voy a preguntar, ponga el sistema de conducción eléctrica del corazón. Y no me van a poner nódulo sino auricular, algunos, ¿no es cierto? Entonces, vamos familiarizándonos con los nombres. Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula sigmoides, pulmonar, aórtica y todo ese tipo de nombres que vamos a hacer. Yo les voy a abrir el e-virtual hasta las 11:15, ¿sí? Hasta las 11:15 que tengamos para subirlos, ¿sí? Eso, ¿qué más? Es justamente por esta reunión, quería avanzar un poco más con el otro grupo, ya estamos en ciclo cardíaco, pero vamos avanzando de esa manera. Y además de eso, que con ustedes nos falta enterito las exposiciones, ¿no? Una quedó inconclusa todavía porque todavía faltó, creo que la del señor. Creo que nos quedamos en la segunda parte de la exposición justamente por lo que se fue y por el tiempo. Pero vamos a irle dando tiempo como es un poquito en ese sentido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de la labor que vamos a hacer? En este momento yo ya les voy a abrir el e-virtual porque si no entro a la otra reunión y me voy a olvidar. Sí, me voy a olvidar de abrirles el formulario. Entonces, e-virtual. Doctor, Sí. disculpe. Caro, dígame, por eso mismo ¿Serían estoy... tres dibujos, tres esquemas? Pueden ser 3, pueden ser 4, los que usted piensa que cumple con la parte de indicarme la parte anatómica, ¿sí? La parte anatómica descriptiva en donde usted puede hablar, claro, puede ser un dibujo, yo puedo hablar del miocardio y la diferencia del miocardio. Si yo hablo del miocardio, ¿cuál será la diferencia entre el miocardio del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo? ¿Cuál será más grande, más ancho el miocardio? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? Izquierdo. ¿Por qué? Eso, por supuesto. Sí, imagínense, tiene que mandar, la circulación mayor sale del ventrículo izquierdo, tiene que irse más lejos. Mientras tanto que el ventrículo derecho tienen que irse solamente hacia los pulmones. Sí, entonces... Sí, perdón. Sí, sigan, porque yo también estoy haciendo la otra actividad, pero les escucho. Sí, justamente para esta situación. Sí, Ya, no sé si será mucha molestia o sea, nosotros no tenemos clase la siguiente hora, entonces no sé si nos puede dar un poquito más de tiempo. De repente nos falte. listo, está puesto, 11:40. Muchas gracias. Mejor que me dicen, pero ya me avisan. Ya sé que no tienen clases la otra hora para el otro viernes. No, No no. solo fue por este día. Solo por este día. Ay. Sí, solo. Bueno, listo. Guardar cambios. 11:40 está puesto. ¿Sí?
Está puesto, está editado, justamente en ese momento estaba editando. Dice gráfica corazón, perdón, gráfica corazón grupo 1. ¿Sí? Gráfica corazón grupo 1. Entonces, ahí lo vamos a poner ustedes. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos a trabajar, ¿sí? Entonces van a estar al pelo para la descripción. Ya cuando hablemos sístole, diástole, ya no vamos a tener que hacer casi nada. ¿Listo? Hecho. Nos vemos. Un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Sí, cuídense mucho. Chao. Chao, Cuídense. doctor. Muchas gracias. No hagan muchas travesuras.